Hola, mi nombre es Héctor González Muñoz y os voy a dar una sesión sobre especificación geométrica de producto, dimensiones y tolerado geométrico. Vamos a hablar sobre el lenguaje GPS o GD&T, vamos a ver una pequeña introducción, la diferencia entre el mundo ideal y mundo real, los algoritmos de ajuste, los sistemas de referencia y un ejemplo de máximo material. En el desarrollo de productos intervienen tres fases diferenciadas: diseño, fabricación y verificación. Esto en un mundo globalizado, donde una pieza diseñada en Europa, fabricada conforme a plano en Asia, y que se ensamble y funcione sin problema en un subconjunto en América, obliga a la búsqueda de proveedores competentes, confiables y competitivos. ¿Y cómo se establece un proveedor competente? En principio por su bajo número de piezas rechazadas y su competitividad en gran parte por su bajo coste de producción. Para esta charla partamos de una hipótesis. No existen elementos perfectos. Esto es debido a múltiples efectos y casuísticas en su realización, como por ejemplo geometrías imperfectas de la propia máquina herramienta, vibraciones, materiales heterogéneos, etc. No existen piezas perfectas. Esta es la primera lección que un diseñador debe de aprender, que sus dibujos y geometrías perfectas en el plano no existirán jamás en la realidad, y habrá de acotar sus posibles variaciones traducidas en forma de tolerancias dimensionales y geométricas. En el mundo se desarrollaron dos sistemas normativos paralelos para especificar tolerancias dimensionales y geométricas. Uno en Estados Unidos, liderado por la ASME Y14.5, y otro a nivel mundial, liderado por ISO y encabezado por Europa, con la ISO 1101. Dichos sistemas, hasta hace unas décadas, eran compatibles, con ciertas diferencias menores, pero sin grandes divergencias. No obstante, desde hace una década, ISO ha desarrollado nuevas y diferentes estrategias que lo hacen muy diferente al sistema americano. Es pronto para pronunciarse sobre cuál es mejor. ¿Cuál es la finalidad de ambos sistemas? Intercambiabilidad completa. A través de definir cuáles superficies de una pieza son importantes y cuáles no, además de las relaciones entre las distintas geometrías, puesto que no todas las relaciones y todas las geometrías de una pieza son importantes. Esta es una tarea que es realizada por el diseñador, y es en esta etapa donde aquello que no se defina adecuadamente generará un coste adicional que puede ser muy importante. Así pues, por ejemplo, en la ISO 14405 se definen distintos tipos de geometrías de ajuste. Y es vital que el diseñador conozca la forma de especificar los requisitos geométricos que requiere su diseño para que sea capaz de transmitir esos requisitos tanto a la fabricación como a la verificación. Por ejemplo, si tenemos un cilindro que es un máximo cilindro inscrito, esto sería perfecto para un sistema del tipo de ajuste eje único. Si tenemos un cilindro que sería un mínimo circunscrito, sería el ajuste idóneo para un sistema de agujero único. Caso contrario, si tenemos un tipo de ajuste de mínimos cuadrados, este tipo de ajuste se emplearía en elementos que sean flexibles y que se pueden adaptar sin problema a su base, al elemento que va a trabajar, y puedan ensamblar perfectamente para generar la función apropiada que se les requiere. Existen otros distintos tipos de ajuste de geometrías, por ejemplo, la dimensión entre dos puntos o la dimensión definida por una esfera. Este caso es muy especial, por ejemplo, para un sistema de patrón que sería como un prover. Cada una de estas geometrías de verificación son apropiadas para una función específica. Dentro de la especificación de geométrica de productos, una de las actividades más importantes en el diseño es la definición del sistema de referencias, los datums.
según se establece en la ISO 5459. Es en estas referencias que en algunos casos el diseñador elige los mismos puntos de apoyo y sujeción en el conjunto donde ensamblará, y a su vez serán los mismos apoyos para su mecanizado y verificación. Esto, según vemos en el ejemplo mostrado, en el marco de referencia se establece como primera referencia A, segunda B y terciaria C. El orden alfabético aquí no tiene ninguna importancia, de forma tal que la pieza primero debe registrar en una superficie en A, segundo en B y tercero en C, pudiendo ser cualquiera, primero en B, después en A y al último en C. Esta secuencia de posicionamiento de las referencias es importante y es vital para poder conseguir una intercambiabilidad completa. Veamos un ejemplo. Tenemos una pieza sencilla con dos agujeros y acotada por el método tradicional más menos. Quien va a mecanizar la pieza, para conseguir una mejor sujeción de la pieza, decide apoyar la pieza en el lado más largo, esto es así. A partir de ahí realiza los barrenos. En cambio, quien la va a inspeccionar decide apoyarlo en el lado más corto. ¿Por qué? Porque él considera que si el lado más corto es de donde parten las dimensiones y las cotas de los barrenos, ese será una referencia. Resultado, todas las piezas o su gran mayoría serán rechazadas. ¿Por qué? Por no emplear el mismo sistema de referencias. El mismo ejemplo, aplicando un sistema de tolerado geométrico, establece, lo primero, un sistema de referencias común a emplear tanto en el mecanizado como en la verificación. No da opción a interpretaciones. La secuencia de sujeción de la superficie se establece como primer superficie de apoyo la cara lateral, como segunda superficie de referencia el lado mayor y como tercera el lado menor. Adicionalmente, el tolerado geométrico pone de manifiesto una paradoja en el tradicional tolerado más menos. Y es que a una misma desviación, por ejemplo en la esquina del cuadrado que vemos, que es un mismo módulo, en algunos casos se acepta la pieza y en otros se rechaza, siendo que es la misma desviación. Con lo cual tendremos un 63% de falsos negativos, porque las mismas piezas empleando tolerado geométrico se aceptarían. Uno de los más importantes aspectos en el tolerado geométrico es la condición de máximo material. Veamos un ejemplo sobre esta misma pieza. Empleando un sistema de máxima condición de material, según la ISO 2692 y la propia ASME Y14.5, la tolerancia que vemos puede aumentar desde una zona diametral de 0,42 hasta una zona diametral de 0,67. Esto estando la pieza conforme, a plano, cumpliendo los requisitos del diseñador y permitiéndose ese aumento de tolerancia. Sin embargo, este operador, el M, que es uno de los más empleados en GD&T, puede generar tres casuísticas posibles. Caso 1. No conoce nada de tolerado geométrico y cambia la tolerancia diametral a una tolerancia de más menos. Caso 2. Conoce un poco de tolerado geométrico y toman una zona diametral pero sin considerar la M. Y caso 3. Conoce de tolerado geométrico y aprovecha todo el potencial. Veámoslo uno a uno. El caso 1 puede tener dos vertientes. Uno, que convierta la tolerancia en una diametral en una zona de tolerancia más menos, pero en este caso circunscrita. Con lo cual va a tener, en principio, va a aceptar piezas que deberían ser rechazadas y se aceptan, con lo cual tiene un 27% de piezas defectuosas, falso positivos. El caso, también el primer caso, pero esta vez inscribiendo la tolerancia dentro de la zona diametral,
tendrá un 36% de producto que, estando dentro de tolerancia, son rechazados. Esto es, realiza un producto muy bueno, superior a las especificaciones, pero a un alto coste, falsos negativos. Y el caso 2 es que considera solo la zona diametral de 0,42, pero la M no la aprovecha. El caso 3 es quien conoce de tolerado geométrico, de GD&T, de GPS, y aprovecha todo el potencial, entendiendo que si el diámetro del barreno cambia, estando dentro de la tolerancia dimensional, la tolerancia geométrica cambia también, con lo cual es una tolerancia dinámica, siendo entonces que para un diámetro de 10 milímetros tiene una zona diametral de tolerancia de 0,42, para un diámetro de 10,12 tiene una zona diametral de tolerancia de 0,54 y para el máximo del diámetro de 10,25 tiene hasta una zona diametral de 0,67. Esto llevará a que el caso 1 tenga muchas piezas defectuosas, retrabajo y un producto de muy alto coste. Para el caso 2 tendrá pocos rechazos, será un producto dentro de especificaciones, pero con un coste demasiado alto. Y el caso 3 será un producto conforme a especificaciones y competitivo, aprovechando todo el potencial del tolerado geométrico. Lo presentado en esta sesión es solo una introducción a todos los conceptos del lenguaje de GPS y GD&T, ya que los cambios en la normativa ISO requieren de un conocimiento profundo para aprovechar todo su potencial. Y no es sencillo, puesto que consideremos que existen alrededor de 60 normas, varios y diversos modificadores, los cuales están en aproximadamente 1.800 páginas. Gracias por su atención.